ti me rindo. Parábolas. Las parábolas muestran que Jesús conocía plenamente la vida humana y sus variadas formas y medios. Él era experto en granjas, en siembra de semillas, conocía las malezas y recolección de cosechas. Él se sentía en casa estando en el viñedo, conocía los tiempos de recoger la fruta de la vid y de la higuera. Y era consciente de los salarios pagados por la labor de un día. No solo estaba familiarizado con el mundo laboral, con el granjero, el pescador, el constructor y el comerciante, sino que se movía con igual facilidad entre los dirigentes y los ministros de finanzas en una corte real, el juez en una corte legal. Él comprendía la pobreza de Lázaro, aunque él fue invitado a cenar con el rico. Sus parábolas describen la vida de hombres, la vida de mujeres, la vida de niños, la vida del pobre, la vida del rico, la vida de los despreciados y los exaltados. Él pudo ministrar a gente de todos los estratos sociales. Él habló el lenguaje de la gente y les enseñó en su propio nivel. Nuestro Señor Jesús usó parábolas para hacer su mensaje más accesible a la gente, enseñar a las multitudes la palabra de Dios, llamar a los oyentes al arrepentimiento y a la fe, y a desafiar a los que habían creído y poner las palabras por hechos y exhortar a los seguidores a la vigilancia. Jesús enseñó las parábolas para comunicar el mensaje de salvación de una manera clara y simple. Y esa es una de las razones por la que hemos decidido compartir esta serie de parábolas. La audiencia del Señor Jesús podía entender rápidamente la historia del hijo pródigo, los dos deudores, el gran banquete y el fariseo y el cobrador de impuestos. En las parábolas, ellos conocieron a Jesús como el Cristo, ese Cristo que enseñó con autoridad el mensaje del amor redentor de Dios. Sin embargo, según las narraciones del Evangelio, parece que la interpretación de las parábolas tuvo lugar en un círculo íntimo de los discípulos. Y Jesús les dijo algo. Le dijo en Marcos, en el capítulo 4, en el verso 11, dice, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. En las parábolas de Jesús se puede ver todo el panorama de la salvación. Cubren todo lo variado de la experiencia cristiana, desde la conversión inicial a Cristo hasta la consumación final de todas las cosas, cuando el Señor Jesús venga a la tierra por segunda vez. Las parábolas hasta incluyen la crucifixión de Jesús. En el momento en que Jesús hablaba mediante estas parábolas, era inconcebible que sucediera algo así. Pero él trató su propia muerte de esta manera. Las parábolas dan un vistazo a la salvación, desde esa conversión por medio de la obra del Espíritu, hasta lo que sucede cuando morimos. No existe personaje alguno en toda la historia humana que asombre más a los hombres que nuestro Señor Jesucristo. Una de esas maravillas consiste en el cumplimiento que tuvo su vida sobre las palabras que los profetas de antaño hicieron, describiendo detalles de la vida, misión y ministerio del Hijo de Dios. El milagro antes de que tan siquiera Jesús
hubiese nacido por medio de María. Ya Dios estaba revelando detalles específicos de Jesús tan lejano como milenios y siglos antes. Y en el Antiguo Testamento aparecen registros de profetas como Isaías, como Daniel, como Jeremías, incluso del rey David, que nos preanunciaban ya detalles de la vida de Cristo. En el siglo 8 a.C., Isaías ilustró con exactitud el escenario del Cordero Inmolado. Y los detalles de Isaías 53 no pueden ser más exactos. De la misma manera encontramos el anuncio en las Escrituras de detalles sobre el nacimiento de Cristo, de una virgen, que sería heredero del trono de David, que nacería en Belén de Judea, su entrada triunfal a Jerusalén, que sería crucificado, y así cientos de asombrosos detalles de la vida de Cristo. Uno de esos detalles asombrosos consiste en que cerca del siglo X a.C., ya el salmista anunciaba de la manera de enseñar que adoptaría Cristo hacia la gente. Dice que sería por medio de proverbios y parábolas. Y el Salmo 78 en el verso 2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Cuando Mateo escribe a los judíos sobre Jesús, hace ver que en el Antiguo Testamento hay referencias a lo que Cristo haría en su misión salvadora. Por eso dice en Mateo 13, en el verso 34, para decir: todo esto habló Jesús por medio de parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vemos en las parábolas esta técnica de enseñanza que ya era parte de una profecía, que esa profecía estaba vinculada a Cristo. De forma magistral, nuestro Señor Jesucristo fue expresando el deseo y la voluntad de Dios en diferentes parábolas que vienen a estremecer nuestro espíritu en lo más profundo. Dios le hablaba a la gente en el lenguaje que ellos entendían, utilizando escenarios que eran conocidos de todos ellos. Cada una de las parábolas es una invitación del Creador para que volvamos a Dios en arrepentimiento. Cada una de ellas nos muestra un retazo, una pieza de un gran mosaico que nos habla de la grandeza de Dios, de su misericordia, de su amor y de la eternidad, y de lo que tiene que ver con el reino en los cielos, y de las cualidades, esas cualidades que tienen que tener aquellos que han sido llamados a ser ciudadanos del cielo, y sobre todo aquel grande sacrificio de amor que Dios ha hecho por todos los hombres. Todo aquel hombre que busque la salvación o la vida eterna, todo aquel que busca la sabiduría que lleva a la vida eterna, encontrará en cada parábola un mensaje profundo que brota del corazón de Dios. Y Dios está dispuesto a saciar toda necesidad espiritual del hombre. Había un propósito en las parábolas. Por eso cuando los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? En respuesta a la pregunta de sus discípulos, Jesús le respondió: a ustedes les he concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Lo va a decir Mateo en el capítulo 13, en el verso 11. Ahora, ¿por qué va a querer Dios guardar secretos? ¿Te has hecho la pregunta alguna vez? ¿Por qué Dios quiere guardar secretos? Puede ser por 3 razones. La primera razón es para mantener al diablo a oscuras. Por ejemplo, Dios escondió oscurecer sus planes en cuanto a su Mesías para evitar que el diablo interfiriera.
Nadie jamás entendió las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, sino hasta que después que se cumplieron. Nadie jamás podía entender lo que la profecía respecto a Belén pudiera ser correcta, o por qué se decía que el Mesías crecería en Nazaret. Las profecías decían que él iba a nacer en Belén y crecería en Nazaret, y las profecías no tuvieron significado, sino hasta después que los hechos sucedieron. Entonces fueron obvias. Las parábolas son muy similares a eso. Leemos entonces en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 8, dice: a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. La muerte de Jesús para salvar al ser humano fue el secreto de Dios mejor guardado. Dios envió a su Hijo para morir en una cruz por nuestros pecados. Pero los poderes del mal no tenían idea de lo que estaba sucediendo, sino hasta cuando fue demasiado tarde, hasta cuando el Señor dijo: consumado está. ¿No? Y la segunda razón es que Dios guarda secretos a fin de mantener a oscuras a los que no son espirituales o están en la carne. Jesús dijo en Mateo 13, en el verso 13, dijo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Jesús vio los corazones endurecidos contra Dios. Dios entregó a esas personas a sus propios recursos porque rehusaron escucharle a Él y a su Hijo. Escogió permitirles que siguieran sus propios deseos, que se alejaran de Él con corazones encallecidos. Y la tercera es que Dios guarda secretos para revelarlos en el tiempo apropiado a las personas a quienes están destinados. En el tiempo apropiado, Él los revela a las personas cuyos corazones están buscándolo. Y el poder de la palabra es tal el poder de la palabra de Dios que puede alcanzar a las personas a quienes se dirige. Y con todo estar escondida para los que no están dispuestos a recibirla. Las parábolas están diseñadas de esta manera: para alcanzar a unos y mantener a oscuras a otros. Nuestro Señor Jesús hace una distinción entre los dos grupos al explicar el porqué de las parábolas a sus propios discípulos. Y hemos notado que los que tienen corazón endurecido y encallecido, se pierden, ¿no? Pero Jesús dice una afirmación asombrosa en Mateo 12, dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Dice: al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Los que están fuera de la familia de Dios y tienen el corazón encallecido con el tiempo son humillados. Y eso tenemos que entenderlo, queridos amigos, queridos hermanos, jóvenes. Se les quita incluso lo que ya tienen y se quedarán sin nada. Pero a los que están en la familia de Dios, tres cosas son verdad. Primero es que ellos oyen. Jesús dijo a sus discípulos en el versículo 16:
Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus ojos porque oyen. No solo que oyen, sino que también se dan cuenta que han recibido una bendición maravillosa. Porque Jesús pasó a decirles en el verso 17, dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que la consecuencia es que los que están en la familia de Dios se sienten humildes porque Dios les permite ver y oír. Cuando se está fuera de la familia de Dios, la consecuencia es humillación. Cuando, querido hermano, usted está dentro de la familia, la consecuencia es humildad. Porque reconocemos que hemos sido bendecidos con una salvación maravillosa. Es no por nuestras fuerzas, no por nuestras obras, no porque hayamos hecho algo ni porque seamos buenos, sino es pura gracia de Dios, es un regalo inmerecido. Y ese regalo, el saber eso nos lleva a la humildad. Pero fuera de la familia de Dios, la gente se endurece. La gente reclama todo porque creen que se merecen todo. Pero estando dentro de la familia de Dios, recibimos bendición. Esto y mucho más aprenderemos en esta nueva serie, Parábolas. Una serie que estaremos compartiendo los días jueves, y acompáñenos a seguir esta nueva serie, y tendremos muchas más novedades, pero cada día jueves hay un tiempo de poder compartir este tiempo con parábolas de Jesús. Acompáñenos en esta página, El Camino. Que Dios los bendiga. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Jesús, Jesús.